La tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó, Él vive y vivirá para siempre. Ese es nuestro Dios. Y en este día, en este segundo programa especial que hemos preparado, primeramente para darle la gloria y la honra a ese Dios poderoso que a través de Jesús venció en la muerte y venció todas las cosas, también poderles ofrecer a ustedes la oportunidad de disfrutar de esta hermosa actividad en la cual celebramos ese triunfo de nuestro Dios. Así que, como esta segunda parte se llama Resucitó, Él vive, vamos entonces a disfrutar de este tiempo de especiales y de la palabra del Señor que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hoy queremos compartir con ustedes esta canción que se llama Jesucristo basta, convencido que solo su amor es suficiente. acercamos sin temor, ay, como somos en su amor. Hoy nos acercamos sin temor, Él es el agua que al beber, nunca más
renacer. Jesucristo alza, Jesucristo alza, y casi vencido, Israel se entregó. Jesucristo alza, Jesucristo alza, Jesucristo alza. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, descanso en él. El Cordero que fue inmolado, vivo está, el Cordero. Bendiga. Bienvenidos a esta actividad de ICAT Betania. En estos días en los cuales las personas celebran tantas cosas, pero pocos recuerdan que Jesús es vida. Dice en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tienes que creer en el yo soy. Ese es
Dios te bendiga, te guarde. Hoy seguimos celebrando a nuestro Jesús que murió, pero que también resucitó y está vivo. Es nuestro Redentor, vive en nuestros corazones, es nuestro Salvador. Y a través de este canto quiero presentarte a ese Jesús vivo. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque él murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque él murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Con amor eterno Él se entregó por nosotros, para que hoy vivamos y tengamos vida en abundancia. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, Él se levantó, nada detenerlo podía. Nada detuvo su amor y nada detendrá que Él cumpla su propósito en ti, porque Él es un Dios fiel, un Dios vivo, un Dios verdadero y sobre todas las cosas, un Padre que te ama. Dios te bendiga. Fue inmolado, vivo está, el Cordero que fue. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, una vez más delante de ustedes y ahora en esta oportunidad para compartir la palabra del Señor en esta conmemoración y más que conmemoración, la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este programa se titula Resucitó, Él vive. Y vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 24 y para comenzar ya de alguna manera a compartir esta palabra del Señor en este día. Y dice así:
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vamos a dejarlo hasta allí. Amado Dios y Padre Celestial, ponemos en este momento, Señor, estas palabras delante de tu presencia para que a través de tu Espíritu Santo tú puedas guiar y puedas ministrar la predicación de este mensaje, Señor, para edificación de nuestras vidas, de todos aquellos que la escucharán y la verán, Señor, en el tiempo. Te pedimos que todo sea dirigido y guiado por ti, Padre, y que podamos extraer la mejor enseñanza de tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros nos trasladamos a la narrativa de este libro de Lucas, capítulo 24, más que una expresión de, digamos, alegría, de comprensión de lo que estaba sucediendo para ese momento, pudiéramos, poniéndonos en el momento que vivieron estas mujeres cuando fueron al sepulcro donde había sido sepultado 3 días antes a Jesús. Sabemos que no fue un momento bueno, no fue un momento agradable, no fue un momento que cualquiera de nosotros hubiera querido vivir. Al contrario, fue un momento de mucho temor, de mucha angustia, y no sé cómo cada uno de nosotros hubiera vivido ese momento. A lo mejor hubiéramos salido corriendo, a lo mejor hubiéramos salido espantados, asustados, sin mirar atrás, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos evento tras evento, cómo se van sucediendo, podemos darnos cuenta que más allá de lo que fue como tal la narrativa de su encuentro con el sepulcro, de ver que el sepulcro estaba vacío, de que la piedra estaba removida, de que no estaba el cuerpo de Jesús, que en el momento tal vez hubieran podido pensar que se lo robaron en vez de que Jesús resucitó, ¿verdad? Todas estas cosas pueden pasar en la mente al vivir algo como esto. Más allá de todo eso, que pudiera ser toda también una historia para sacarle enseñanza, yo quiero irme a las expresiones finales que hacen los ángeles a estas mujeres, y es la que se encuentra en el versículo 5 y 6. Dice que ellas tuvieron temor y bajando el rostro a tierra les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y a esa verdad de esas palabras es que yo quiero trasladarlos, porque siempre hay que buscar la esencia de lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús a través de su palabra. Estamos en el evento que Jesús días antes muere en la cruz del Calvario, después de haber sido encarcelado, después de haber sido maltratado. Sabemos que les fue dado latigazos, dice que su cuerpo fue molido, y dicho por el profeta Isaías, dice en la expresión de molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que fue como cordero llevado al matadero. Toda una cantidad de expresiones que en el libro de Isaías nosotros podemos encontrar refiriéndonos a los sufrimientos y a los padecimientos que Jesucristo iba a tener al morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Se habían vivido ya esos eventos también. Nosotros podemos recordar que en lo que nos expresa la palabra del Señor en diferentes evangelios, Jesús habla 7 palabras en la cruz, cuando ya termina diciendo la última de ellas, consumado es, hablando de alguna manera de que ya todo el plan había sido cumplido. Y esas palabras consumado es no fue otra cosa sino declarar que la voluntad del Padre Celestial había sido cumplida. Días atrás, en la primera parte de este programa, el profeta de la iglesia, Omar Vilche, hablaba sobre el
el triunfo de Jesús en la cruz, y decía él que la muerte de Jesús representaba el triunfo sobre la muerte como tal en general a través de su sacrificio en la cruz, y podíamos decir que esa muerte era su victoria, que su triunfo no estaba cuando entró en Jerusalén y soltaron los mantos y las palmeras para que él pudiera entrar triunfalmente. No, su triunfo verdadero fue a través del sufrimiento y el padecimiento en la cruz, pero que ese sacrificio iba a ser de una manera la remisión que iba a necesitar el ser humano para poder alcanzar la salvación. Ahora bien, muere Jesús, consumado es el plan de Dios. ¿Todo quedó allí? No. Entonces viene ahora lo que sería 3 días después este evento que vimos narrado en el libro de Lucas, cuando dice que la piedra del sepulcro había sido removida y había sucedido un evento poderoso y especial, y fue la resurrección. Y el título que le he puesto de alguna manera a esta enseñanza es el sello de una victoria. Y es que cuando nosotros hablamos del sacrificio de Jesús, no podemos desligarlo de lo que es la resurrección, porque sin la cruz no hay resurrección, pero sin resurrección no se hubiera alcanzado el propósito completo. El plan no pudiera haber estado ejecutado de manera perfecta. Quiere decir que si celebramos el sacrificio porque es la remisión de nuestros pecados, es la resurrección el sello, es la resurrección el premio, podríamos decir, que se lleva en este caso Jesús, el Hijo de Dios, como ese triunfo maravilloso y poderoso sobre la muerte. Y de esto es que quiero hablarles. Les voy a invitar luego de esta enseñanza que se lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Allí habla desde el comienzo todo el capítulo lo que significa la resurrección de Jesús y la resurrección en general. Y es muy importante que nosotros conozcamos estos temas. Pero quiero centrarme en esto. ¿En qué triunfó Jesús tanto en la cruz como en la resurrección? El ángel le dice a las mujeres una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es que esto pudiera decir, ya va un momento, pero ¿cómo me vas a decir tú que por qué buscamos entre los muertos al que vive si Jesús estaba sepultado? 3 días antes había sido bajado de la cruz, había perecido porque ya sus signos vitales se habían perdido, quiere decir que estaba muerto, quiere decir que le habían echado especias aromáticas, lo habían preparado, lo habían embalsamado y lo habían llevado a sepultar. Deben recordar que estamos hablando de un tiempo y de una cultura donde las sepulturas no eran como son normalmente en nuestros días, que hay cementerios particulares donde la gente es enterrada bajo tierra. Allá no, allá estamos hablando de lugares que eran hechos como cuevas en las cuales las personas eran introducidas allí, ¿verdad? Y se ponían piedras para poder proteger esos lugares. Estas mujeres van al sepulcro. No sabemos cuál era la intención como tal, pero lo cierto es que ellas van y los ángeles le hacen esa pregunta y ellas no sabían qué responder porque ellas estaban llenas de temor, llenas de pánico por lo que había pasado. Pero vean lo que está en esta pregunta. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Es decir, que ellos informan a estas mujeres que Jesús no había sido robado, no había sido hurtado su cuerpo, sino que Jesús había resucitado. Significa que se había levantado de la misma muerte y que como Él era el que vivía, porque Él tenía vida siendo el Hijo de Dios, entonces esa vida había sido mostrada y había sido manifestada. ¿Qué significaba que Jesús había resucitado? Que Jesús había vencido el poder que tenía la muerte. Y hablando de esto, es importante que nosotros entendamos que cuando el hombre peca,
que cuando el hombre, yéndonos en el tiempo de Adán y Eva, cuando el hombre y la mujer pecan, dice la palabra del Señor que a través de comer el fruto que Dios le había dicho que no comieran, fueron abiertos sus ojos, y dice que conocieron desde ese momento el bien y el mal. Eso es lo que se llama y siempre se ha conocido como el pecado original. ¿Qué ocasionó este pecado? Que ellos, la vida espiritual de pureza, de santidad, de comunión plena con Dios que ellos habían obtenido del Padre, se había fracturado, se había dañado, y por consecuencia había venido en primer lugar la muerte espiritual. Cuando dice que fueron abiertos sus ojos, conocieron el bien y el mal, a partir de ese momento ahora todas las acciones que ellos cometieran las iban a hacer con conciencia, escogieran el bien o escogieran el mal. Quiere decir que se produjo en ese momento una ruptura y una separación de su conciencia pura, de su conciencia santa que tenían hasta ese momento, y de una comunicación directa con el Padre. Mueren espiritualmente, y dice en un versículo que nosotros conocemos en 2 de Corintios Romanos capítulo 6 versículo 23, muy famoso en el Evangelio, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vino por consecuencia? La muerte. ¿Por qué? Por ese pecado original. Pero no solamente podríamos hablar que vino la muerte espiritual, sino que también por consecuencia sus días comenzaron a ser acortados. Y si bien es cierto que cuando nosotros leemos las historias en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Génesis y de Éxodo, nosotros vemos hombres que vivieron hasta 800 años, 900 y pico de años, que fue Matusalén el que más vivió, ¿verdad? Los días de los hombres poco a poco comenzaron a ser acortados, porque el mismo Dios en el Edén, una vez que el hombre peca, le dice a unos ángeles con espadas en sus manos que resguardaran el árbol de la vida, porque si el hombre, ya conociendo el bien y el mal, comían de ese otro árbol de la vida, iban a vivir eternamente también de manera física. Entonces imagínense una tierra llena de maldad, viviendo el hombre eternamente. Dios dijo no, y puso ángeles que resguardaran ese árbol. Por eso es que los días del hombre son contados. Dice el Salmo número 90, capítulo 10, dice que los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80. Quiere decir que no solamente la consecuencia que vino fue la muerte espiritual, sino que también la muerte física es parte de las consecuencias. El acortamiento de nuestros días de vida es consecuencia de ese pecado que se cometió originalmente. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Ahora bien, estando el hombre en esa condición de muerte, viene Jesús y dice, y quiero leerles este versículo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como por el hombre Adán entró la muerte espiritual y por consecuencia la muerte física en el hombre, de la misma manera a través de Jesucristo, a través de la cruz, nos ofreció salvación, pero a través de su resurrección nos ofrece ese vivificar de nuestro espíritu, porque entonces ahora el poder que tenía la muerte, ¿verdad? Ahora estaban esas llaves en las manos de Jesús. Y es Jesús el dador de la vida. Por eso dice que a través de Cristo nosotros somos vivificados. Y aunque nuestros días humanos, naturales, físicos, no volvieron a ser alargados, no hay una garantía de que vamos a vivir 100 años, 200 años, 300 años, porque ahora somos cristianos. Sí hay una garantía de vida eterna. Y dice la palabra del Señor en algún otro versículo, que no lo tengo aquí reflejado, pero Dios lo trae a mi memoria, que Cristo nos vino a dar vida, y vida en abundancia.
quiere decir que esa vida que ahora nosotros recibimos de Cristo a través de su muerte y resurrección, del sacrificio y de ese triunfo de la resurrección, esa vida viene a ser depositada en nosotros y es una vida abundante. Abundante quiere decir que es bastante, que es suficiente, que es completa. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y esto es real. Cuando nosotros hemos experimentado el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando su muerte y su resurrección, nosotros comprobamos que hay esa conexión de nuevo con el Padre. Por eso Él vino a reconciliarnos al Creador, como dice una canción, y a su criatura. Y ciertamente en esa reconciliación viene a ser depositado en nosotros su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que viene a llenarnos de vida eterna. Viene a librarnos y a salvarnos del pecado, de la muerte, del poder de la muerte, de la condenación. Y aún cuando nosotros un día vamos a morir, ¿verdad? Físicamente vamos a morir, nosotros tenemos garantizada la vida en el más allá. Y ciertamente nosotros como seres humanos no nos gusta hablar del tema de la muerte. Este es un tema que muchas veces es hasta tabú. La gente no le gusta hablar, no le gusta pensar en ese momento. Sin embargo, nosotros estamos viviendo un tiempo en nuestra vida del mundo en general, donde cada día, a través de esta pandemia que estamos pasando, cada día están muriendo a lo largo y ancho del mundo muchas personas. Es una enfermedad que vino como nada. Se podría decir que pareciera sencilla porque se trata de una gripe, pero estamos viendo cuán fatal está siendo para la humanidad. Ahora imagínense cuántas personas de esas que están contagiadas, que están enfermas en los hospitales y que están muriendo cada día, están muriendo sin esperanza, porque ni siquiera se pusieron a pensar en sentados en frío en su vida, en ese momento de cuando muera, ¿qué sucederá? Sin embargo, la muerte es algo que va a llegar a la vida del ser humano, porque así como un día nacemos, un día morimos. Y no lo sabemos cuándo será ni de qué manera será, pero llegará, y eso es lo único que está garantizado para el ser humano. Así como está garantizada el día que nace, está garantizado el día que muere, sea en niñez, en juventud, en adultez, como sea, ese día va a llegar. Aquí es donde nosotros vemos entonces la bendición de la resurrección de Cristo, porque si Cristo resucitó, Él resucitó para darnos vida, para triunfar sobre la muerte y podernos regalar ahora el don de esa vida. Y sea que vivamos físicamente, o sea que un día muramos físicamente, tenemos la garantía de que al irnos de esta tierra, nosotros vamos a ir al descanso eterno con el Padre Celestial, ganado como beneficio a través del triunfo de Jesucristo en la cruz y a través del triunfo de Cristo en la resurrección. ¿Es importante este día? ¿Es de celebración? Claro que sí, porque si hubiese muerto en la cruz, y no hubiera resucitado, en vano hubiese sido la cruz. Pero habiendo muerto en la cruz, nos está dando la remisión de nuestros pecados, porque su sangre fue el pago del precio del pecado. Pero a través de la resurrección nos está dando el triunfo de la vida. Y hasta el día en que nuestros ojos se cierren de esta tierra, si nosotros nos vamos con esa garantía de esa vida eterna, porque un día le recibimos, le aceptamos como Señor y Salvador, en esa garantía de vida nosotros vamos a tener morada eterna en el más allá. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que hay diferentes formas de llegar a Dios, y déjeme decirle que aunque el hombre tenga creatividad en esto, y aunque el hombre en su libertad, en su libre albedrío pueda creer en muchas cosas, solo la garantía de la vida eterna se encuentra en Cristo Jesús.
Solo Él puede decir quién va a la morada eterna con el Padre Celestial y quién va a la morada eterna pero de condenación. Porque lo triste de esto es que no aceptar esta bendición de parte de Dios a través de Jesús es perdernos en una eternidad de la misma manera, porque el hombre ya tiene una eternidad espiritual, sea en bendición de Dios o sea en condenación. Entonces, es importante la resurrección, es importante este recordatorio, es importante esta celebración. Sí lo es importante, porque así como para Cristo fue el sello del triunfo, del propósito y del plan de Dios para salvar a la humanidad, para nosotros es el don de la vida. Para nosotros significa el regalo de la vida eterna que Él nos da. Ahora, ¿cuándo viviremos esa vida eterna? ¿Cuándo nos muramos? No, desde ya. Desde el mismo momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, esa vida eterna viene a ser manifestada en nosotros. Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No va a importar si la muerte física llega un día, porque va a llegar para todos, va a llegar. Entonces es mejor pensar en garantizarnos esa vida mientras podemos, en nuestra voluntad, y no esperar el último momento y el último minuto de nuestra vida para reflexionar. Y les hago este llamado a todos los que van a escuchar este video, no solamente a los que son cristianos, a todos, porque es un momento para pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo nosotros estamos administrándola, qué estamos haciendo a través de nuestros hechos, de nuestras acciones, cómo la estamos viviendo, porque por esta pandemia muchos calcularon y tenían planes y tenían muchas cosas que querían hacer y no fue posible alcanzarlas porque la muerte les llegó prematura. Pero tú y yo, que aún vivimos, que aún estamos aquí presentes, que no sabemos qué vaya a suceder mañana, yo te pregunto, ¿y cuál es tu garantía de vida? ¿Cuál es tu garantía de resurrección? ¿Has aceptado el regalo de Dios? Más allá de una celebración de una semana conocida como la Semana Mayor, más allá de visitar una iglesia en un lugar para arrodillarse, para hacer un pago de votos, para vestirse de un color particular, ¿qué estás celebrando? ¿Estás celebrando la vida nueva que Cristo te ha dado? ¿O estás celebrando algo que no conoces? Allí dejo esa reflexión. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no se quedó en el sepulcro, no se quedó en esa cueva, en esa tumba. Jesús resucitó y vive y vivirá para siempre, porque Él es el Dios de vida que se manifestó a través de Jesús y que su presencia está en nosotros a través del Espíritu Santo, que mora en cada uno de aquellos que le hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, Padre Celestial, te bendigo en esta hora y alabo tu nombre. Asimismo, Jesús, te doy gracias porque en estos tiempos, cuando recordamos que moriste en la cruz por nuestros pecados, pero que también venciste a la muerte a través de la resurrección, nos sentimos agradecidos de esa obra maravillosa que tú hiciste por nosotros. Gracias porque nos has dado vida, y una vida nueva, una vida abundante, una vida en la cual hemos conocido la verdadera paz, el verdadero amor, el verdadero perdón. Te damos gracias porque sin ese sacrificio no sabemos qué sería de cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy por hoy podemos tener garantía de que sea que vivamos muchos años más en esta tierra, o sea que nos toque partir como parte de lo normal de la vida, que es morir físicamente, del Señor somos. Es decir, que la vida eterna ya está para nosotros. Oro por aquellos que no te conocen, oro por aquellos que no tienen esta revelación, para que tú les toques en su corazón y para que ellos puedan comprender que mientras vivan hay oportunidades de poder recibirte como Señor y Salvador, de poder ser rescatados de condenación, de que sean redimidos sus pecados,
y que sean perdonados para que puedan encontrar esa vida que tú has ofrecido a través de tu resurrección. Señor, pongo a todos los enfermos en tus manos pidiéndote que ese Jehová Rafa sea sobre cada uno de ellos, Padre, y que sea sanando sus heridas, sanando sus enfermedades, sus dolencias, y que de la misma manera puedan ser sanados sus corazones de la peor enfermedad llamada pecado. Señor, gracias te doy por este tiempo que me has permitido compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar, 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 celebrar.